Muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Es un día maravilloso, es un día precioso y yo creo que el Señor tiene una palabra buena para cada uno de nosotros. A todos los que nos ven a través del internet, quiero que disfrutes de este tiempo, un tiempo donde Dios nos puede mostrar lo que siempre Él tiene en su palabra. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que verdaderamente está al tanto de las situaciones que estamos viviendo? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Bueno, pues déjame hoy compartirte una palabra en donde Dios me estaba mostrando de las situaciones que estamos viviendo. Pero antes quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración, por favor. Ora conmigo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre, en donde me permites hablar de tu palabra. Yo estoy confiado, Señor. Estoy confiado en que es tu Santo Espíritu el que va a tomar control, el que va a hablar tu palabra, Señor, porque ¿quién nos puede enseñar las cosas espirituales sino solo tú, bendito Dios? Y te ruego, bendito Padre, para que cada uno de mis hermanos tengan sus ojos y sus oídos abiertos para conocer las cosas que tú harás el día de hoy. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo no sé cómo has vivido estos tiempos desde que iniciamos. ¿Qué has pensado? ¿Cómo los has vivido? ¿Qué ha habido realmente en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Qué ha habido en torno a la familia? A mí me gusta mucho meditar, pensar sobre algo que muchas veces Dios nos quiere hablar y yo siempre le digo, Señor, enséñame, que no se quede esta enseñanza pues como una simple experiencia, sino quiero realmente ver cuál es el propósito por la cual estamos pasando estas situaciones. Yo sé que para algunos a lo mejor han sido experiencias tristes, desagradables, con tristezas, quizá algunos con situaciones hasta de temor, de miedo. No sé cómo lo has vivido. Quiero compartirte algo de esto. Acompáñame a leer una escritura que está en Génesis en el capítulo 6. Vamos a ver la historia de una familia que también vivió tiempos muy difíciles, muy angustiantes. Y quiero hablarte de la historia de Noé y de su familia. Capítulo 6, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. Entre todos sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. Le harás con el piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según sus especies, de los animales según sus especies, y de reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Cuando leemos estas palabras, difícilmente no podemos reflexionar acerca de esta situación. Me llama mucho la atención cuando Dios dice: me pesa haber creado al hombre. Porque Dios dice que era tal la maldad que había en la tierra que a Dios le dolió en su corazón. ¿Cuántas cosas a ti te han enojado, te han puesto triste, te han hecho sentir mal y dices: cómo me duele haber tomado esta decisión? ¿Cómo me duele haber hecho esto? Pues es el caso de Dios. Dios veía la maldad que había sobre la tierra y dice que le dolió, le pesó. Yo me puedo imaginarme a Dios con una tristeza que lo llevó a pensar en las promesas que había hecho. Y yo me pregunto, ¿hoy en día las cosas serán diferentes? ¿Hoy en día la maldad es menos que la que había en aquel entonces? Hoy en día ya no habrá tanta maldad como hubo en aquel entonces. Pregúntate. Y si en aquel entonces a Dios le dolió, le pesó, ¿cómo estará ahorita el corazón de Dios? Pero dice la Escritura que Dios vio a un hombre justo, perfecto. De todos los hombres que habían millones, solamente había un hombre justo que caminaba con él. Porque dice la Escritura, Noé andaba con Dios. De entrada, puedo ver cómo Dios, cuyo propósito cuando hizo al hombre era tener una relación con él, cuyo anhelo era que le conocieran y que tuviesen esa comunicación, esa relación íntima.
Pero qué tristeza es ver lo que el hombre había hecho, hasta qué grado se había corrompido, que Dios decidió la destrucción, no solamente del hombre, sino de todo ser viviente, aún de los animales y de las aves y de todos los reptiles. ¿Qué culpa tenían ellos? Yo me pregunto. Dios le da unas instrucciones muy claras y precisas a Noé. Y le dice: quiero que construyas un arca. Y le dice de qué dimensiones y todo lo demás. Le dice: porque a ti no vio a la familia justa, vio a un hombre justo. A ti te he visto justo delante de mí. Y a causa de ti se va a salvar tu familia. A causa de ti voy a regenerar la humanidad. A causa de ti, todos los animales y reptiles y las aves volverán y se extenderá la creación que yo he hecho. Un hombre nada más que Dios vio en el corazón de él una actitud recta, una actitud perfecta, un hombre que honraba, respetaba y amaba a Dios. En el verso 7 del capítulo 7 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y yo te preguntaba, ¿crees que la situación actual es menor en cuanto a la maldad que cuando había Noé, que cuando estaba viviendo Noé? ¿O se ha mantenido? ¿O de plano ha estado peor? Yo estoy absolutamente convencido que si no hubiese venido el Señor Jesucristo, este mundo ya no existiría. Yo estoy plenamente convencido de que ahora no hay un justo delante de Dios. Y eso es gracias a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y yo me preguntaba y decía: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque el hombre no es capaz de buscarte con todo el corazón. Y lo digo por mí. ¿Cómo es posible que el hombre vivamos vidas que ofendemos a Dios? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que tenemos un Dios real? Yo no puedo entender, discúlpame, no puedo entender cómo aquellas personas que se dicen estudiadas y refutan todas las cosas que van en contra de Dios. Yo me pregunto ahorita, ¿qué estará pensando un ateo que se ha enfermado de este COVID? Yo me pregunto, ¿qué hay en su corazón? Va con el médico, va con
con los hospitales y le dicen: mira, no hay medicamento, aún está en proceso la vacuna, no hay medicamento. Te podemos ayudar con esto, con aquello, pero la realidad es de que no hay. ¿Y qué ha de pensar este ateo? Yo me pregunto. En las noches cuando no puede respirar, o en los tiempos donde tiene esos malestares y que realmente lo llevan a pensar en la muerte. ¿Qué ha de pensar un ateo? Yo me pregunto. O aquellos que refutan que todos somos productos de la evolución y no de un Dios creador. ¿Por qué? Yo me preguntaba. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el hombre se olvida fácilmente de la muchedumbre de tus misericordias? ¿Por qué somos tan ingratos? Bien pronto nos olvidamos de tus obras. No esperamos tu consejo. Por el contrario, seguimos haciendo lo que nos dicta nuestro malvado corazón. Y parece ser que Dios me dice: ¿por qué no quieren obedecerme? ¿Por qué no me tienen respeto? Tú tienes un padre que lo amas y lo respetas. A mí me dices padre y no me respetas como tal. A mí me llamas Señor y no me das la honra que merezco. ¿Acaso no se dan cuenta que no son dueños de su vida y de su futuro? ¿Dónde están aquellos que han juzgado y han criticado y han levantado como su bandera la ciencia y el conocimiento? ¿Dónde están ahorita? Dios dice: la realidad es de que tú no eres dueño de tu vida, ni siquiera conoces tu futuro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y de verdad, créeme, lo digo por mí. ¿Por qué? Dios dice: actúan como si no me conocieran. Yo les he hablado muchas veces, pero no han querido escucharme. En vez de tomarme en cuenta las veces que les he advertido, han seguido haciendo lo malo. Y esto es generación tras generación, tras generación, tras generación. Siempre lo mismo. Qué bueno. Me da mucho gusto ver aquí a un grupo de personas y los que nos están viendo por línea, que en verdad tienen un anhelo de decir: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero obedecerte. Pero reconozco mis debilidades. Reconozco que todavía ando en esta carne. Y me es difícil caminar contigo. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dios le dice a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí.
Dios sintió tristeza y le dolió. Y te decía que yo creo firmemente que si no hubiese venido Jesucristo, este mundo ya no existiría. Pero Dios se ha acordado de los redimidos de Jehová. Dios se ha acordado acerca de las promesas que le hizo a Abraham. Dios se ha acordado de ti a causa de los justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Porque tenemos paz para con Dios de nuestro Señor, que es el que ha venido. Y es el que está abogando, intercediendo con el Padre, diciéndole: Padre, la maldad es tanta en la tierra, peor que todavía que la existía antes de los días de Noé. Pero Padre, yo fui a dar mi vida. Y hay muchos que Dios nos ha justificado. Una persona justificada, viendo la definición, es un acto judicial por medio del cual Dios declara que tú eres justo. Los justificados son aquellos en los cuales Dios legalmente los ha declarado justos, y no han sido por nuestras obras, no han sido por las cosas que estamos haciendo o las cosas que hemos dejado de hacer. Han sido gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Así como Dios le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. Yo me acuerdo que alguna ocasión, cuando iniciábamos este tiempo, me llegó un mensaje a través del celular diciendo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Esto lo puedes leer en Isaías 26:20. Yo puedo ver un símil entre lo que Dios le decía a Noé y a su familia, como cuando empezamos nosotros: entra en el arca. Y a nosotros nos dice: enciérrate en tu casa por un poquito de tiempo, dice el Señor, porque va a pasar la indignación del Señor, porque he visto la maldad y voy a castigar al morador de la tierra. Puedo ver a través del capítulo 7 y del capítulo 8 del libro de Génesis cómo vivió esta familia sus tiempos de encierro en el arca. Dios le dio instrucciones y le dijo: quiero que prepares un arca y vas a preparar alimento para ti, obviamente también para los animales. Pero qué interesante, porque Dios, al igual que a nosotros, nunca nos habló y nos dijo: prepárate
Prepárate 3 meses, 6 meses, un año. Nunca, Dios no es así. Cuando Dios nos da una promesa, Él la cumple. Pero Dios nunca, nunca te va a decir, la voy a llevar a cabo en un mes. La promesa que te dice va a cumplir la próxima semana. Dios no es así. Nunca. Yo creo que Noé se preparó. ¿Por cuánto tiempo se preparó? Tú dime. ¿Para un mes? Le dijo que iba a venir un diluvio. Qué interesante. A mí me gusta mucho escudriñar la Biblia y ver los detalles acerca de las fechas y los tiempos. Me encanta, me fascina ver eso. En el capítulo 7 y verso 11 le dice: en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertos. Noé tenía 600 años, era el mes segundo, vamos a ponerle febrero, día 17. Génesis 7:22, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 5 meses. ¿Tú crees que Noé estaba preparado para esto? ¿Tú crees que cuando iniciamos esto, aún conociendo las vivencias que había tenido España, Italia, China, ¿tú crees que nosotros estábamos preparados? 150 días, dice la Escritura, que prevalecieron las aguas sobre la tierra. Pero nos damos cuenta que cuando Dios está contigo, no importa si estuviste o no preparado. Yo no veo en la Escritura que Dios le dijo a Noé, insisto, prepárate 6 meses, prepárate un año. Tampoco me puedo imaginar a Noé ahí agarrando metimos 6 parejas de borregos, pues me voy a echar uno. No, me voy a echar un cabrito el día de mañana. ¿Tú te preparaste para esto? ¿Qué te preocupa? ¿Dios estaba con Noé? ¿Sí o no? ¿Y le dijo cuánto tiempo? ¿Y se preparó con el alimento adecuado? Noé se dio cuenta perfectamente que había pasado el diluvio, porque yo creo que escuchaba cuánto tiempo dejó de llover. Génesis 8, en el versículo 3 y 4, y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Yo creo que Noé se dio cuenta perfectamente cómo el arca iba navegando, iba sobre el mar, pero llegó un momento en que se dio cuenta, y todas estas cosas son un símil para nosotros. Seamos entendidos. Dios nos ha dado de su espíritu para que tengamos inteligencia y nos demos cuenta. No, el espíritu no nos ha sido dado para que seamos ricos, tampoco para que no nos enfermemos. Nos los ha dado para que tengamos inteligencia y podamos darnos cuenta de las cosas de Dios.
Noé se dio cuenta que el arca ya se había detenido. Y yo me puedo imaginar a sus hijos, a sus nueras, a su mujer. Oye, Noé, ¿qué pasó? Dios nunca te dijo cuándo se iba a acabar esto. Ya llevamos 5 meses. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Porque dice que nada más él era el justo. Qué triste, pero muchas veces hasta de la misma familia son los que más nos confrontan con nuestra fe. Dice la Escritura: y aconteció que al cabo de 40 días, estoy en Génesis 8:6, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo. ¿Por qué lo envió Noé? Y después envió una paloma y no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca, y hacia el atardecer la paloma regresó a él. Qué interesante de todos estos detalles. ¿Por qué la Biblia menciona estos detalles? Que llegó la paloma hasta en la tarde y llegó con una hoja de olivo. ¿Por qué? También es lo mismo con nosotros hoy en día. Hice un cuadro con las fechas, de tal manera que veía qué sucedía en cada una de las fechas que la Biblia nos menciona. Noé llevaba prácticamente 10 meses cuando abrió la ventana y envió un cuervo y después a la paloma. Y dice la Escritura que en el mes primero, en el día primero, he aquí la superficie de la tierra estaba seca. Me llama mucho la atención la palabra que dice: la superficie de la tierra está seca. Sí, lo leí en esta versión de las Américas, porque no era en el tiempo en donde no era en el tiempo en donde Noé debería decidir si era el tiempo de salir o no. En el día primero del mes primero, dice la Biblia que la superficie de la tierra estaba seca. Pero dice Génesis 8:13, 8:14, y en el mes segundo del día 27 del mes estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. No fue el tiempo cuando Noé decidió salir, fue en el tiempo. Él pudo haber salido desde el primer día del primer mes, pero aún tuvo que pasar prácticamente 2 meses, porque dice que en el día 27 del segundo mes es cuando Dios le habla a Noé y le dice: ahora es el tiempo, ahora sal del arca. Y es importante todo esto, porque yo estoy convencido de que esta situación que estamos viviendo, lo creo firmemente, es a causa de la maldad que sigue habiendo en este mundo. No fue una situación particular, esto fue a nivel mundial. Y Dios tiene sus propósitos. Y si Dios estaba con Noé, no importa si Noé estaba o no preparado para pasar ese tiempo. Yo me puedo imaginar a Noé y a su familia, quizá ya un poco desesperados, quizá ya un poco
no sé qué se la pasaban haciendo, pero fue prácticamente un año y un mes que estuvieron encerrados y ni siquiera salían a la tienda. Estaban en el arca, encerrados. Te preguntaba al principio, cuando empezó esta pandemia, ¿sabías cuánto tiempo iba a durar? ¿Sabías cómo la íbamos a enfrentar? Yo no sé cómo la has pasado tú, pero a mí me gustaría comentarte lo que yo viví y he vivido. Yo no estoy seguro y yo sé que todavía estamos en este tiempo. Yo sé que no hemos salido. Yo no sé de verdad cómo la has vivido tú, cómo la has pasado. Pero quiero decirte algo, quiero hablarte de mi experiencia. Dios trató conmigo. Dios me mostró a mí mi maldad. Dios me mostró pecados que a lo mejor yo no me quería dar cuenta. Llegó a haber tal insensatez en mi vida que llegué a decirle un día a Dios: ¿por qué aquellos que les perdonaste mucho te aman mucho? ¿Acaso yo no te he ofendido también? Pero mi corazón se llenaba de orgullo y de soberbia y decía: sí he pecado, pero no tanto como otros. Quizá por eso no amo mucho a Dios. En estos tiempos, escúchame, viví momentos estresantes, angustiantes. Entendí lo que es la angustia. Momentos de aflicción, de temor, de miedo. Momentos en donde no tenía paz. Pero bendito sea Dios por estos tiempos. Bendito sea Dios. Porque me llevó a mostrar mi necesidad verdadera con Dios. Porque en estos tiempos aprendí y Dios me mostró cuánto era mi maldad y mi pecado. Alabo y bendigo a Dios porque pude conocer a un Dios lleno de amor y de ternura. Un Dios que se deleita en misericordia. Un Dios compasivo que perdona la maldad y olvida el pecado. Y me preguntaba y decía, aún mi soberbio corazón decía: pero tú que subes a compartir. Y Dios me mostraba y me mostró como aún el rey David, en una de esas situaciones de su vida, se le ocurrió censar al pueblo. Y le dice a sus generales: vayan y censen al pueblo. Y uno de sus oficiales, Joab, le dice: no, mi señor, no lo haga, porque esto es pecado delante de Dios. Te lo estoy parafraseando. Esto lo puedes leer en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Pero David, necio en su corazón, mandó a censar al pueblo. Y qué terrible, porque dice la Escritura que Dios envió una peste
Lo que estamos viviendo, si tú lo lees en el diccionario, esa es la definición correcta. Peste. Y nada más en Israel, no se mencionan más, murieron 70,000 personas, 70,000 personas murieron. David va con Dios y le dice: Señor, yo he pecado contra ti. ¿Qué tiene que ver el pueblo? ¿Por qué lo has castigado a él? A mí castígame y castiga a mi familia, pero no al pueblo. David se arrepiente y Dios le manda a construir, que ofreciera un sacrificio en un altar, y Dios le da instrucciones precisas. Te vuelvo a repetir, puedes leer esta historia en Primera de Crónicas en el capítulo 21. Cuando Dios lo hace, cuando David lo hace, yo me imagino que a David quería ir a ver el tabernáculo que habían estado utilizando cuando Moisés lo había elaborado. Pero dice la escritura que David no pudo ir porque tuvo miedo. Cuando vio al ángel con la espada desenvainada. Entonces me dice Dios: ¿y tú crees que tú, porque subes a compartir, no vas a pasar estas situaciones? O los grandes predicadores tampoco van a vivir eso, porque ellos están más cerca de mí. Dios me mostraba a través de estos tiempos, pude ver enseñanza. Si hubiese más tiempo te platicaría de verdad cómo pasé tiempos que deseo con todo mi corazón que ninguno de ustedes lo pase. Entendí lo que es tribulación, entendí lo que es angustia. Pero en todos ellos siempre Dios me daba una palabra, siempre me daba una palabra de ánimo, de esperanza. Los salmos me enseñaban cómo David suplicaba y le decía: Dios, dame fuerzas para seguir con vida, ayúdame, dame ánimo, enséñame a obedecer tus mandamientos. Y llegó a decirlo: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Le doy gracias a Dios, porque de verdad, créeme, me dio una revelación de su espíritu que en mis 30 años nunca la había tenido. Y pude entender por qué lo hizo. Cuando inició esto, yo llamé a mi familia y les dije: desde el mes de marzo vamos a buscar todos los días al Señor. Y de los 7 días de la semana, 6 días buscábamos al Señor, leyendo su palabra, orando, alabando. Y durante todos esos meses lo hacíamos día a día. Y el enemigo no se quedó tranquilo, vino con todo. De verdad llegué a pensar que no iba a continuar. Pero le doy gracias a Dios, te vuelvo a repetir, porque a través de buscarlo, a través de meterme, pude conocer lo maravilloso que es tener al Consolador, al Espíritu Santo. Dios me mostró en una ocasión, me reveló y me dijo: tú eres mi hijo,
tantas cosas maravillosas que Dios me habló y me dio, que estoy muy agradecido con Él. ¿Cómo has pasado estos tiempos? Dice la Escritura en el capítulo 8, en el verso 21, y con esto termino. Y el Señor percibió el aroma agradable cuando Noé decidió por sí mismo presentarle una ofrenda agradable al Señor. Y fue tal la ofrenda que le presentó que Dios dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos? ¿Normales? Yo en ocasiones quise refugiarme viendo películas. Dije, pues a ver si me aviento todas las de Netflix. O las series que pasan. Pero le doy gracias a Dios, de verdad, de verdad. Pude comprobar a un Dios real, verdadero, vivo, que está interesado en ti y en mí. Yo sé que estos tiempos no han pasado, no han terminado, pero Dios está contigo. Él va a permitir que pasemos por tiempos difíciles, pero siempre van a ser con propósito. Siempre van a enseñarte y a mostrarte el inmenso amor que Dios nos tiene. No te desanimes. Piensa. Porque te decía, si Dios nos ha dado inteligencia, es para reflexionar, es para meditar, es para pensar. Y no te dejes llevar por las cosas que escuches. No mires las cosas que ves a tu alrededor. Mira lo que Dios te dice en su palabra. No tengas miedo. Él está contigo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien enferma? Inmediatamente pensamos, chin, ya me dio el COVID. ¿Por qué pensamos de esa manera? David tuvo miedo. Dios está contigo. Y escúchame, si tú eres un hombre, una mujer que has decidido buscar a Dios de corazón, no importa por lo que pases. Y si estás pasando ahorita por enfermedad, déjame decirte, y Dios me escucha y me respalda, que lo que estás pasando no es una enfermedad de muerte, porque Dios está contigo, porque Dios te ama. Cuando oraba, lo primero que venía a mi vida era la paz de Dios, pero el enemigo volvía a atacar y volvía a buscar a Dios. Había veces que eran 2 o 3 veces al día que lo buscaba. Dios está contigo. Dios nunca te ha abandonado. Y así como Noé, cuando salió, bendijo a su familia a causa de él, cuando pasen estos tiempos, llegará la bendición de parte de Dios. Y bueno, por último quisiera invitar a aquellos que no conocen de Cristo, los que me están mirando por internet, si tú nunca le has entregado a Cristo, quiero mostrarte un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que te ama. Entrégale tu vida, cree en el Señor Jesucristo
y tú y tu casa serán salvos. Si tú eres una persona que dices, quiero hacerlo, Edmundo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu sacrificio en la cruz. Ven, Jesús, a mi vida. Reconozco mi maldad y mi pecado y te pido que tomes el control de mi vida. Ayúdame, que tu paz repose sobre mí, Jesús, que pueda estar confiado, que tú siempre estarás conmigo. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga y recuerda, Dios está contigo. Muchas gracias.